Javier, esta sobrerepresentación lo que va a llevar, yo creo que ya la sobrerepresentación es un hecho. Yo creo que el tribunal la va a pasar y yo también creo que va a haber reforma al judicial, es más tan pronto como los primeros días de septiembre, ¿no? Creo que tenemos que ya operar bajo esa premisa, ¿no? Sí. ¿Cómo lo ves? Mira, otra vez un tema complicado. Déjame nada más vincularlo a lo que ya venimos discutiendo. Blanca hablaba de bolsas de aire, Chucho, de un diseño institucional que ponga, ¿cómo lo llamaste? Contenciones a lo que pueda ser una mayoría. Voy a usar el caso americano, un poco porque eso nos permite salirnos de las pasiones del caso mexicano al ser todos nosotros mexicanos. Sí. En Estados Unidos lo que está pasando es exactamente al revés. Una Suprema Corte que en vez de ser esa bolsa de aire que defiende los derechos fundamentales, según muchos, según los demócratas, está violando derechos fundamentales, adoptando una postura totalmente antimayoritaria en el caso puntual de Roe versus Wade del aborto, ¿no? El argumento de los demócratas es que hay que hacer una reforma judicial precisamente porque la Suprema Corte, que supuestamente defiende los derechos fundamentales, está jugando un papel totalmente contrario, según ellos, al que debe de hacer, y lo que hay que hacer es reformar esa corte. Entonces, la idea de que uno de los argumentos en contra de la idea de control constitucional de una corte tiene que ver, de entrada, con argumentos empíricos, que históricamente las cortes, no necesariamente las Supremas Cortes, han sido mejores que el Poder Legislativo en defender derechos. La Suprema Corte de Estados Unidos, otro ejemplo, de manera sistemática, durante más de 100 años, defendió la esclavitud. Sí, sí. Y no fue la Suprema Corte que de repente dijo, chin, me equivoqué en mi interpretación de la Constitución. Tuvo que haber una nueva correlación de fuerzas y una guerra civil para que cambiara de postura la Suprema Corte. Es decir, uno de los argumentos en contra del control constitucional es empírico, de que históricamente, empíricamente no necesariamente son mejores defendiendo los derechos fundamentales, si eso es lo que te importa, defender derechos fundamentales. Lo que quieren ahora los demócratas, con su reforma al Poder Judicial en Estados Unidos, es precisamente disminuir ese poder y darle más poder al Congreso. ¿Y qué es lo que quiere el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en este caso, en México en el 2024? ¿Ampliar derechos? Yo creo que precisamente hay dos preguntas para analizar lo que está pasando. Primero, yo creo que sí hay que entender qué piensan ellos, vamos a decir López Obrador, qué es el problema y qué él quiere resolver con esta reforma. Y luego cada uno de nosotros... Pero me da igual lo que piense los objetivos del presidente. Lo que debemos analizar son las consecuencias de las decisiones del presidente. Debe tener intenciones muy loables de hacer más democrático el Poder Judicial. Pero no podemos hacer el análisis de qué es lo que busca el presidente de la República, sino qué es lo que está haciendo, qué es lo que va a provocar esta reforma. Yo creo que hay que ser ambas. No me parece bastante el decir, es que veamos las intenciones nobles del presidente López Obrador. No acabé. Yo creo que hay que hacer ambas cosas. Yo creo que empecé diciendo, creo que sí, hay que tratar de entender qué están haciendo y por qué lo están haciendo, y luego emitir una opinión sobre qué pensamos nosotros que habría que hacer y si es distinto o no a lo que está haciendo el presidente. Mira, yo creo que es un error ignorar y descalificar de entrada los argumentos del presidente. ¿Cuáles son esos argumentos? Y objetivamente tengo que decir que yo viví en un país donde la Suprema Corte no servía de nada, y luego viví en otro país donde la Suprema Corte sí le puso límites al poder. Y prefiero el segundo país que el primer país, porque yo sí creo que la falta de límites acaba en el abuso al poder, y creo que esta reforma va encaminado a eso, a que Morena tenga el control del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, y ya van a desaparecer los órganos autónomos del Estado. ¿Y qué va a hacer eso? Vamos a tener un poder ilimitado, ¿o no, Blanca? Mira, la historia constitucional propia, la mexicana, es muy rica en ejemplos que me parece... pues cuando menos debieran llevarnos a matizar algunas de las afirmaciones tan contundentes de muchos críticos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que suponen que hay una sola interpretación de qué es una constitución, de qué es la democracia, de cuál es la mejor manera de garantizar el Estado de Derecho, de cuáles son las consecuencias de que exista o no exista Estado de Derecho, todo como si fuera la descripción de la realidad verdadera.
Yo creo que parte del problema es que si no salimos de esa visión según la cual hay una sola manera de nombrar y explicar la realidad, es muy difícil que encontremos un lugar posible de encuentro. Déjenme recordarles un texto de Daniel Cosío Villegas que decía sobre la Constitución de 1857, le recuerdo a nuestro público, ustedes lo conocen perfectamente, se elegían de manera indirecta, ¿sí? O sea, era un procedimiento de elección indirecta. Duraban solamente 6 años los ministros de la Suprema Corte, de acuerdo y según lo especificaba la Constitución del 57, y cito a Daniel Cosío Villegas, que era alguien muy lejano, me parece, de una persona que amase las dictaduras, ¿verdad? Era más bien, digamos, un liberal que le gustaba la democracia, pero decía, y a pesar de todo esto, ¿sí?, estos ministros de la Corte eran independientes, fiera, altanera, soberbia, insensata, irracionalmente independientes, y así lo fueron. Las normas, eso se lo aprendían a Laura Magaloni, no prefiguran la realidad. A ver. Y me parece que salirnos ya de que hay una sola manera de garantizar la posibilidad de que haya límites, me parece que es que se vuelve una discusión desde mi punto de vista muy estéril. Dicho lo anterior, sí considero que la reforma que propuso originalmente Andrés Manuel López Obrador y que sí sufrió algunas pequeñas modificaciones, pero no menores, gracias a los foros que impulsó o que sugirió se hicieran Claudia Sheinbaum, es de todas las reformas institucionales y de todas las acciones que ha llevado a cabo Andrés Manuel López Obrador, la más radical, la más puramente destructiva y la potencialmente más perniciosa. Dicho lo anterior, me parece que tenemos que hacer un análisis muchísimo más fino de nuestra propia historia, ese periodo que a mí también me tocó, Leo, en donde la Suprema Corte de Justicia servía, pues no servía de tanta cosa, pero me parece que estas distinciones así, solamente hay una manera buena de organizar el Poder Judicial. El Poder Judicial está para defender a una mayoría vaporosa, eterna, ¿sí? Y tiene que pero Blanca, en contra de la mayoría. Pero Blanca, no estoy de acuerdo. Pero Blanca, aquí la principal pieza del elemento principal de la reforma judicial es la elección directa de jueces, magistrados y ministros. Preguntan a Laura Magaloni, que es nuestra experta constitucional, ¿eso va a hacer más independientes y autónomos a los jueces o menos? ¿O qué podemos esperar? ¿Para qué demonios elegimos a los jueces? ¿Cuál es el objetivo de elegir a los jueces, Ana? Sustituirlos, ¿no? Ahorita, a ver, yo creo que hay que distinguir dos cosas muy importantes que son diferentes en el debate. Uno es el impacto de la reforma en términos de esta idea del Tribunal Constitucional y de los límites constitucionales al ejercicio del poder. Yo creo que con la mayoría calificada ese rol es súper secundario, porque así le puede decir la Corte, Guardia Nacional, no, al otro día pasas la reforma constitucional. O sea, ese no va a ser tu límite. Claro. Pero hay otro rol, que ese es el que es muy preocupante en este momento, que es el de la impartición de justicia para pacificar conflictos entre personas. Y ese, cuando tú te propones sustituir a todos los jueces, más allá de si son mejores o peores, todos al mismo tiempo en un proceso como el que te estás proponiendo, vas a desestabilizar enormemente esa máquina. Y eso es lo que es costoso. Eso es lo que... Y no tienen que ver con los límites al ejercicio del poder. Tiene que ver con la vida ordinaria de las personas para litigar sus contratos, sus divorcios, sus pensiones, sus litigios laborales. Ese es otro mundo que el presidente ni le afecta ni lo conoce mucho, para ser honesta. Entonces, ¿qué motivó esta reforma constitucional? Yo creo que claramente al presidente no le parece que los jueces son legítimos. Y esa es la gran discusión del Tribunal Constitucional, porque unos señores que no han sido electos tienen la legitimidad de ponerme los límites.
Y esa es la discusión de la justicia constitucional. Y pues por eso podría desaparecer la Corte, pero en el contexto de la mayoría calificada, a mí me importa menos eso. A mí me importa la impartición de justicia de todos los días, de la forma ordinaria, que sin darte cuenta esta reforma le va a acabar impactando, y eso sí va a tener un costo enorme en la vida de las personas y en la vida económica del país. Yo creo que si algo le teme el sector empresarial es a eso, a desestabilizar el sistema de justicia en la parte de justicia, no tanto en la parte de la justicia como límite al ejercicio del poder. Yo creo que los límites al ejercicio del poder, cuando tienes la mayoría calificada, son políticos. No quiere decir que no haya límites, pero que jurídicamente vaya a haber un tribunal para hacerte efectivo el límite, que tú puedes mover la Constitución cuando quieras, a mí me parece un contrasentido. O sea, a mí eso me parece que como que no lo entiendo. Pero lo otro, el todos los días de la justicia, ese es el grueso. Totalmente. Los casos políticamente delicados y lo que le molesta al presidente formará el 10% de la justicia. Sí, y yo creo que ha sido... el otro 90% se va a afectar de una forma muy torpe. Yo creo que ha sido muy amable Ana Laura de decir que el presidente piensa que no tiene legitimidad. No, esto es una venganza. Es una venganza en contra del Poder Judicial, que se atrevió a desafiarlo, a ponerle límites a jueces, magistrados y ministros que le dijeron: esto no, señor presidente, y esta es la venganza del presidente en contra del Poder Judicial. Claro que hay un argumento de legitimidad, por supuesto, pero ese es el ropaje que se pone, yo creo, frente a la venganza. Pero, en fin, tú querías decir... Sí, yo confieso que no estoy de acuerdo. Además, no creo que se excluyan. Puede haber muchas motivaciones. No, claro, puede ser. Sí, pero voy a tratar de contestar tu pregunta. ¿Por qué elegir de manera directa a los jueces? Y también trataré de contestar lo que decía Chucho, de que si está buscando esta reforma ampliar derechos fundamentales, ampliar la libertad. Yo creo que una posible explicación de lo que se está haciendo tiene que ver con que lo que limita la libertad del ciudadano de a pie son dos cosas en general. Por un lado, el poder público, vamos a llamarlo el Estado, el presidente, la burocracia, el poder público, y por el otro lado, el poder privado. Vamos a llamarlo empresas poderosas, individuos poderosos, élites sindicales poderosas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Yo creo que lo que busca esta reforma, en efecto, es autonomía del Poder Judicial, pero no autonomía del Poder Ejecutivo, sino autonomía del poder privado. Y la manera que encontraron, yo creo que no es la única manera de hacerlo, ni la mejor manera de hacerlo, pero la manera en que pensaron que podrían lograr esa autonomía del poder privado es a través de la elección de jueces. Entonces, ¿pero por qué? Esos privados van a financiar para que entren los jueces. Y se abre el crimen organizado. Yo sí creo que se abre un poco más la baraja respecto a quién puede influenciar. No. Pero y todo depende de cómo se implemente. Sí. Otra vez, mi argumento no es que esta es la única ni la mejor solución, pero creo que esa es la lógica y puede ir acompañada de venganza, si tú ves lo que sea. Y en ese sentido, vamos a suponer que en efecto es una manera de hacerlo un poco más autónomo del poder privado. Si en efecto eso es cierto, entonces sí se amplía la libertad. ¿Pero por qué sería más autónomo del poder privado? ¿De en qué medida la elección va a dar una base de distancia de los criminales? Que van a definir violentamente quién puede inscribirse, quién puede ser electo. Pero es un argumento en contra de la democracia, punto. Eso aplica para un legislador. Bueno, me parece que ese es un problema gravísimo que tenemos en todo el régimen democrático. Ampliarlo. ¿Pero estarías en contra de la elección de legisladores? Creo que no. Por favor. Bueno, entonces déjame decirte por qué uno podría pensar, reconociendo todos esos problemas, pero creo que aplican en general para cualquier elección de cualquier puesto. Yo creo que la idea de por qué esto podría hacerlo es que hoy por hoy quien decide es una élite judicial que no rinde cuentas. Pero quien tiene acceso a esa élite judicial, ya sean abogados, buenos abogados o jueces, es quien tiene cierto tipo de recursos. Con la elección eso disminuye
hasta cierto punto. No es cierto, pero ¿de dónde sacas eso, Javier? ¿Por qué la elección? Al revés, la elección incrementa la posibilidad de que los privados que están en esos litigios del 90% que dice Ana Laura, se vayan a meter y vayan a meter a sus jueces. ¿Tú qué crees que ahorita las grandes corporaciones no están pensando sus estratagemas para meter a sus abogados para que sean ellos los jueces? Insisto que eso es un problema generalizado del proceso electoral para legisladores también. Sí, entonces estarías tú que serás burócratas, que es una élite de burócratas. Te voy a decir cuál es la diferencia. Los legisladores legislan, hacen las leyes. Ese es su poder. Sí. Estos jueces litigan casos entre particulares, Javier. Yo no estoy argumentando que es la mejor manera de hacer lo que ellos quieren hacer. De hecho, yo creo que no es la mejor manera. Bueno, perdón, nos tenemos que ir a una pausa. ¿Por qué la idea es como prestarle argumentos a la iniciativa oficial? La pregunta era, ¿por qué está haciendo esto López Obrador? Y la respuesta de Leo, venganza. Yo creo que hay otras, pues y creo que los excluyen. Bueno. Y yo creo que son importantes, porque esto otra vez no está pasando solo en México. Otra vez, entonces, si pensamos que trata de un hombre y su venganza, estamos perdiendo un contexto más amplio. Como tú dijiste, no son excluyentes, pero sabemos que al presidente le gusta que a los que no lo apoyaron, pues darle sus raspones. Pero bueno, perdón, nos tenemos que ir a una pausa porque sí quiero regresar a hacer un comentario y nos va a quedar breve sobre el tema de la elección en Estados Unidos. Sí, vamos a estar hablando mucho de la reforma judicial y regresamos con Ana Laura y Blanca, desde luego, en primer lugar, para hablar de Estados Unidos. Regresamos.